Les invito a abrir las Escrituras en el libro de los Colosenses, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y vamos a leer de aquí, de la misma lectura que tuvimos el domingo a la noche, solamente unos versículos del capítulo 2. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Dice el versículo 2: para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y de este pasaje que yo había estado meditando para el domingo, que lo resumí en breves minutos, ya que el tiempo había avanzado, y escuchamos los testimonios que fueron dados, muy lindos por cierto. Seguí pensando en este pasaje y la incertidumbre, o mejor dicho, no incertidumbre, sino la pregunta que me hice era esto que tiene que ver con la última parte del versículo 2, donde dice: en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Y el 3, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. La primera cosa era en el misterio de Dios. ¿Cómo conocer el misterio de Dios? Qué difícil, qué puerta hay que traspasar para conocer el misterio de Dios. Insondable, por cierto, pues ¿quién puede conocer aquel que es inescrutable? Y sin embargo acá nos dice la palabra y el apóstol de conocerlo. Por supuesto, conocemos de él lo que está revelado explícitamente, y vamos conociendo lo que está también revelado implícitamente y que subyace en los pasajes de la palabra de Dios, que nos guía a entendimiento, pues nos habla de un conocimiento que está cumplido, un entendimiento cumplido. Cumplido quiere decir que está cerrado, que se terminó. Qué misterio, ¿verdad? Y me preguntaba para mí mismo, en mi propia experiencia personal, ¿cuánto conozco de este misterio de Dios? Que se revela en lo que del Padre se revela, y el Padre permitió que se revelase, de Dios, que habla de la Santísima Trinidad, por supuesto, ya lo dijimos. Pero aquí aclara del Padre y de su Hijo, Cristo, del ungido de Dios, en el cual, dice el apóstol Pablo, está toda la sabiduría y la potencia de Dios. Demasiado grande, demasiado profundo inclusive, desde el punto espiritual. Y luego les mencionaba esto que me parecía un cofre, un arcano, cuando dice: en el cual están escondidos, están cumplidos. Es un misterio y está escondido. Entonces, por lo tanto, me preguntaba y decía, bueno, ¿cuánto hago yo de no tratar? Porque el otro día escuchaba una definición con respecto a esta palabra de tratar, que es una palabra medio como que uno siempre lo pone como una defensa de algo, como que ya estoy pensando que no lo voy a hacer, o que no voy a llegar, o que no voy a cumplir. Y lo podemos escuchar muchas veces cuando decimos, bueno, voy a tratar de hacerlo. Y ya con eso estamos poniendo de antemano un límite
a esa nuestro interés o nuestra capacidad de poder hacerlo. Voy a tratar de hacerlo. Que parece bueno, lógico y correcto. Pero si lo pensamos bien en serio, decir, bueno, voy a tratar de llegar. Voy a tratar de hacerlo. Voy a tratar de cumplirte con esto. Y después, si no puedo, decimos, bueno, yo te dije, y va a tratar. No quiere decir que lo voy a hacer, o que lo tengo que hacer. Entonces es una palabra que aconsejan tratar de no usarla, porque el que es un poco entendido en el conocimiento de las palabras ya sabe, cuando uno dice, voy a tratar de hacerte tal cosa, ya está diciendo, bueno, si sale, sale, si no sale, no sale. Si no sale, yo ya te lo aviso. Si sale, bueno, mejor. Pero si no sale, tal cosa. Entonces, esto me hizo pensar, digo, bueno, acá el Señor nos manda conocer. Y esto es ley, no es una sugerencia ni una gentileza en el sentido amoroso, decirnos para conocer, sino que en verdad, para todo cristiano renacido, bien renacido, es un verdadero desafío de bendición el poder conocer a aquel, primeramente, el más cercano. ¿Quién es el más cercano que tenemos? Hablando de la divinidad. El Espíritu Santo, pues está sellado en nuestros corazones. Aprender a oír su voz, obedecer a la voz que manda, porque nos habla permanentemente a la conciencia. Nos habla con voz suave, muy suave, al punto tal que nos habla una vez, si no hacemos caso, nos vuelve a hablar otra vez, pero más suave, y si persistimos en tal situación, llega un momento que ya no escuchamos su voz. Después, ¿quién es? El que está un poquito más, aunque está cercano, por supuesto, pero en segundo orden del conocimiento. ¿Quién? El Señor Jesús, al cual, no habiendo visto, sin embargo, le amamos por lo que el Espíritu Santo nos enseñó y nos reveló de Él y nos guió a Él. Y la promesa, por el Espíritu, está con nosotros y está. Aunque está en el cielo, está aquí también, porque es Dios, con su cuerpo de hombre, en el sentido para entender, en la humanidad está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Es el primer hombre que al cielo entró, dice claramente el himno. Y luego, y en tercer orden, mucho más difícil todavía, ¿quién? El Padre. Siempre lo recuerdo, que nuestro hermano Armando, no recuerdo cómo me llegó esa noticia, pero así como todo lo que escribió de la cruz tan vasto en Cristo y en el creyente, quería empezar, ya al final de su vida prácticamente, empezar a estudiar la cruz en el Padre, con todo su significado, infinito, por supuesto. No lo llegó a hacer. Seguramente eso va a quedar en el sentir del hermano, tal vez, si el Señor no viene antes, el Señor levante otro hombre al cual el Señor le otorgue los dones, que tenga la entrega y la consagración al Señor y el amor a Dios para interiorizarse en ese conocimiento del Padre y de la cruz en el Padre. No podemos decir que era solamente privativo de don Armando, pues en realidad es un conocimiento que Dios lo da. El conocimiento es de Dios. Quiere decir que es una cosa bien profunda, amplia. Y después pensaba para mí también, porque todo esto uno lo reflexiona, ¿no? De querer hacer algo sencillo, entendible. ¿Y cuáles serán esas riquezas
de cumplido entendimiento y esos tesoros de sabiduría y conocimiento. Será pura teología profunda, difícil de comprender, o como algunos la llaman, aún todavía en habla de ángeles. Con toda certeza que no, porque fue hecha para nosotros, para hombres en los cuales Dios está perfeccionando su obra hasta el día en que Jesucristo venga a buscarnos. Eso tiene que ser algo bien práctico. Más allá, porque a veces está tan escondido, hay un dicho, ¿no? Que lo voy a utilizar, pero no porque sea bíblico, sino que es una frase que dice verdad, que lo esencial está oculto o invisible a los ojos. Tal vez buscamos o pensamos en un tesoro escondido, en un misterio tan grande de sabiduría y conocimiento, que lo hay, por supuesto. Y debe ser, porque Dios, ¿quién puede comprender? Vuelvo a repetirlo. Pero algo que sea para nosotros, cotidiano, en lo cual nosotros podamos conocer al Padre, a su Hijo Jesucristo y a la obra permanente del Espíritu en nuestros corazones, que tiene que estar. Y la verdad, miren hermanos, leyendo y buscando, me quedé con un pasaje en Lucas 6, que lo vamos a leer por el tiempo nada más. Yo se lo voy a ir mencionando, no vamos a hacer una meditación amplia de esto, pero habla del Sermón del Monte, que bien sabemos que algunos catalogan, en el buen sentido de la palabra, al Sermón del Monte como los preceptos o los mandamientos que han de regir el reino de los cielos para los creyentes, o en esta tierra, el reino de Dios, las cosas que Cristo estableció allí. Y todo el Sermón del Monte, por supuesto, contiene toda una revelación que en verdad se arrima a la expresión del apóstol Pablo, que para los hombres es locura, lo que dice acá. Pero para los que oís, porque así dice el versículo 27 de Lucas 6, si no les dije el pasaje, nos habla de toda una serie de leyes, y podemos decir leyes porque el apóstol Pablo decía, cumplid la ley de Cristo, la ley de la gracia. Y fíjense lo que dice, mas a vosotros, los que oís, es una pequeña porción de todo este Sermón del Monte, pero que siempre me impacta, porque debemos tratar. ¿Está bien dicho? Porque a veces decimos, debemos tratar de cumplirlo. Pero fíjense lo que dice, amad a vuestros enemigos. Ya empieza con eso, ¿no? Haced bien a los que os aborrecen. Lo vamos a leer nada más, ¿eh? No me voy a poner porque si no, no termino. Pero resalto estas palabras. Bendecid a los que os maldicen. Y orad por los que os calumnian. La realidad iba a buscar calumniar, pero no llegué a hacerlo. Si alguno sabe lo que significa la palabra calumniar. ¿Cómo? Hablar mal mintiendo de otra persona, ¿no? A los que os calumnian. Y al que te hiera en la mejilla, dale también la otra. Y al que te quitare la capa, ni aun el sayo le defiendas. La capa era lo que usaban arriba. El sayo era una túnica muy simple que llegaba a la altura de las rodillas, que se ceñía con un cinto o un cuero o una cuerda. Y a cualquiera que te pidiere, da. Y al que tomare lo que es tuyo, no vuelvas a pedir. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedle también vosotros. Porque si amáis
a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hicierais bien a los que os hacen bien, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestareis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno. Porque con la medida que midiereis, os será vuelto a medir. Y saben, leyendo, en realidad leí todo el sermón, pero esta porción me pareció oportuna. Hay otros pasajes también muy preciosos, pero digo, bueno, esto es lo que hay en ese arcano, ese misterio, porque ¿cómo se puede entender esto? En verdad, si tenemos que aplicar una palabra, ¿cuántas veces hemos tratado de hacerlo? ¿Cuántas veces hemos tratado? Y la verdad es que todo esto, muchos inclusive evangélicos, hablan de que el Señor habló de una manera imposible de cumplir. Imposible de cumplir. No hay capacidad humana para cumplir esto conforme a lo que acá el Señor describe. Solamente, y es de cumplido entendimiento, de total conocimiento, no hay nada difícil en esto para comprender. Sí, en la ejecución de esta palabra, lo cual nos presenta a nosotros la necesidad imperiosa de que estas cosas no podrán ser hechas sin un elemento fundamental, que es la cruz de Cristo. No se puede hacer de otra manera. No hay forma en que el hombre pueda cumplir esta palabra, porque muchos hablan de los mandamientos, pero el Señor, mas yo os digo, en los mandamientos era ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión, como le dicen, ¿no? Pero acá es distinto. El Señor nos lleva a un nivel de hijos de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Y yo decía, bueno, Señor, en verdad, ¿cuánto implica esto? ¿Cuánto de cruz para poder amar, para poder bendecir, para poder orar, para poder perdonar, para poder poner la mejilla a aquel que nos ha herido o aquel que acostumbra a herirnos, ya sea de palabra o de la manera en que sea? Y lo notable de todo esto, yo lo he estudiado en algún momento, es que todos estos versículos que el Señor acaba mencionando, Él los cumplió en su propia vida. Todos, todos los cumplió. No nos pide nada que Él no haya hecho primero. Y a veces tenemos problemas con las personas, con las gentes, no sabemos cómo hacer, cómo reaccionar. A veces buscamos defensas. El otro día veníamos de vuelta en el viaje con nuestra hermana que nos acompañó
hablando de estas cosas, y no podemos devolver con la misma moneda, porque vamos a perder seguro, porque no hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para tener un cumplido entendimiento y un conocimiento de Dios y del Padre y de Jesucristo, que estableció estas leyes para nosotros, las cuales sí podemos usar una palabra que es bíblica y que es del apóstol Pablo, no que ya lo haya alcanzado, sino que, ¿cómo? Prosigo, para ver si alcanzo aquello. Proseguir con humildad y también entendiendo, porque el versículo 38 dice: dad y se os dará. Y todo esto que venimos diciendo tiene que ver con dar. Con dar. No solamente moneda, contante, sonante, una limosna, una ayuda. Es dar. Y por sobre todas las cosas, darse a uno mismo. Dar el corazón. Porque cuando damos el corazón, estamos dando todo. Y no hablamos de un corazón humano. Hablamos del corazón renovado, del corazón limpio, del corazón que está dispuesto. Oh Dios, mi corazón dispuesto está. La recompensa, bueno, es esta. Y se os dará, dice. Quiere decir que detrás de todas estas cosas que el Señor pide de nosotros para tener un mayor... Y yo he pensado, bueno, ¿cuánta riqueza hay para conocer en esta experiencia? Riquezas de carácter espiritual que repercutirán inmediatamente en nuestra vida, o no vamos a sentir una experiencia distinta el día que perdonemos algo que nos ha herido mucho, que lo perdonemos en el Señor. No vamos a tener bendición de Dios, y de esta manera lo menciona, en medida buena, sin mezquindad de parte de Dios, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro seno. ¿Qué es el seno? El regazo. Es el regazo, donde se unen las dos piernas, se forma como un hoyito, y ahí en eso, así dará Dios. Ahora, para eso, para tener esta bendición, bueno, hay que cumplir con la ley de Cristo de la gracia de Dios. Porque solamente por gracia puedo cumplir o seguir en este camino de fe, por ver si alcanzo aquello, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo con la ayuda de Dios, con el auxilio de Dios, pero también con la disposición del corazón. Y ponerlo. Decía el Señor, de cuántas cosas me he perdido y me estoy perdiendo de conocer. ¿Conoceremos de una manera distinta al Padre y a su Hijo Jesucristo? Si hago, bien decía Cristo, si sabéis todas estas cosas y las hiciereis, bienaventurados seréis. Y habla de una bienaventuranza que desciende del cielo, no está medida con medida humana. Es una bendición de carácter espiritual, profunda, es lo que subyace en todos estos textos. Es esto que decía acá. Vuelvo a repetir para que no nos quede... A mí me fue de tanta luz, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría. ¿Qué clase de sabiduría tendremos cuando empecemos a aplicar en nuestras vidas estas leyes de carácter espiritual de la gracia? ¿Cuál será la sabiduría? ¿Y qué conocimiento tendremos?
Bien decía un hermano, cuanto más vivo con una persona, más lo conozco. Y es cierto, ¿no? Bueno, cuanto más cerca vivamos en este sentido de los mandamientos que el Padre y el Hijo nos dan, tanto más les vamos a conocer, porque la devolución va a ser inmediata. Tendremos un conocimiento distinto, eso es indudable. Si no, nos convertimos en repetidores de cliché. ¿Saben lo que es un cliché? ¿Qué es? Sí, miren, la definición clara es cuando se hace una horma, por ejemplo, de imprenta, con un grabado para imprimir. Bueno, esto, se imprime esto, siempre lo mismo. No hay conocimiento de Dios, que es infinito, es un misterio, pero está revelado. ¿De qué forma? Y Él lo irá haciendo, porque Él conoce los corazones, y eso será entre el corazón de aquel hombre o de aquella mujer que temerosamente y con humildad busca de hacer su voluntad. Y su voluntad es esta. Alguno dirá, es vuestra santificación. Bueno, ¿qué cosa más santificadora puede ser el querer agradar a Dios en esto? Mirá, escuchá lo que me dijo. Y no, como decía allá en Necochea, ¿no? Enseguida agarró la pluma, el arco y flecha y salgo montado en un caballo al combate, ¿no? ¿Qué será lo que hay que hacer? Bueno, es duro, uno dice, sí, es fácil decirlo. Por eso es de cumplido entendimiento. Pero después, lo que subyace es lo que Cristo espera de cada uno de nosotros, en ver qué hacemos a los que oís. Y por último, como un sencillo pensamiento, hablábamos con mi esposa, yo nunca le cuento lo que voy a hablar, pero sí le hago algunos comentarios, a ver qué opina. Y le digo, entonces, ¿cómo se debe entender ese gozo que viven los creyentes? ¿Qué clase de gozo es? El que no le interesa esto, pero que habla de gozo, de felicidad, de la vida del creyente. Y dice, yo creo, le digo, que tiene que ver todo en el área del alma, de los sentimientos. Ojo, hay creyentes que sin conocer lo que nosotros estamos diciendo, viven la experiencia porque aman a Dios y aman su palabra. Y tal vez son sencillos, de lugares apartados, sin conocimiento teológico profundo de la palabra, pero aman a Dios y aman su palabra. Y el que me ama, mi palabra guardará. Pero hablo de esas grandes congregaciones, donde todo es gozo, todo es felicidad, todo es prosperidad, pero basta de sufrir, como dicen algunos, o como han ironizado, ¿no? ¿Cómo eran esos los creyentes que sufre, creyente sufre? ¿Y el otro era? No, porque eso, sufre, creyente sufre, y nos presentaba a nosotros, así como estamos, ¿no? Serios. Y alguien dice, hay que sufrir la cruz. Y después están nosotros, las serpentinas y papelitos al aire, la pandereta. Los dos extremos, ¿no? Y buscar el extremo correcto, el punto correcto, mejor dicho, que es lo que Dios nos enseña en su palabra. Quiera Dios que en nosotros se despierte un pequeño interés de querer conocer este misterio de Dios, del Padre y del Hijo. En ellos, y principalmente en el Hijo, por el Padre,
están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. De eso, lo demás ya está revelado. Pero hay cosas escondidas, secretas, pero que clama a mí y te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Hay para meterse en ese. Encontremos la llave, la forma de meternos en ese cuarto donde están estos secretos. Están ahí, están escondidos. El Señor nos puede bendecir y ayudar en su misericordia y encuentre corazones dispuestos. Hay un precio para pagar, por supuesto. Lo importante es que estemos dispuestos a pagarlo y no tratar de pagar. Que el Señor nos bendiga.